Bienvenidos todos a Diálogo Abierto a esta nueva edición de hoy martes. Vamos a hablar de temas de coyuntura en particular. Vamos a tratar de explorar con un abogado penalista, estará con nosotros el doctor Javier Aguirre, la situación de la ex fiscal Benavides y a propósito del allanamiento que se ha producido a ex ministros de Trabajo, el señor Hernán Garrido Leca, y también a abogados vinculados con este tema. Vamos a tratar de entender en realidad qué cosa es una organización criminal y por qué es que estaría involucrada en este tipo de figura la exfiscal. Pero después vamos a hablar también de otro tema que es importante, y es que se ha hecho una modificación, o se está pretendiendo hacer una modificación al actual régimen que se dedica a la zonificación forestal en la Amazonía. Recordemos que el Perú tiene muchos pactos y obviamente compromisos internacionales para evitar que haya deforestación. Al parecer, esta modificación regulatoria o normativa podría poner, por ejemplo, en afectación este tipo de compromisos, y hablaremos justamente con expertos sobre este asunto. ¿No? Estará con nosotros Julia María Urrunaga, ella es directora de la Agencia de Investigación Ambiental EIA, Environmental Investigation Agency, y por Zoom estará con nosotros el señor Manuel Inuma, que es defensor ambiental de Santo Rosillo de Yanayacu. Así que es importante lo que vamos a ver hoy día porque, como digo, hay compromisos internacionales, pero también es interesante ver qué es lo que está detrás. ¿Se quiere o no hacer una capitalización importante de extensiones de la Amazonía? Pero eso tiene que ser, obviamente, de manera sostenida y con respeto también a las poblaciones indígenas. Así que los invito a que nos acompañen y así empezamos con los titulares. El 2024 debe ser el año de la recuperación de nuestra economía y tenemos proyectado para mediados del próximo año un crecimiento del 3% del PBI. Eso es augurioso y hay que seguir sosteniendo eso. A la fecha se han adjudicado 14 proyectos por asociaciones público-privadas y proyectos en activos en electricidad, salud y telecomunicaciones por más de 2.300 millones de dólares. Una cifra récord. Este año nos pusimos como meta vacunar a 3 millones, que es el 75% de la población vulnerable. Ya hemos pasado esa meta, al día de ayer estamos en 3.080.000. No hay necesidad de declarar una alerta hasta ahora, porque los casos, si bien han aumentado, están siendo todavía casos sin mayores complicaciones. Hay vacuna bivalente en todos los establecimientos, no desaprovechemos la oportunidad. Estoy sorprendido, me parece ridícula las acusaciones. No conozco al señor Villanueva, no lo he visto nunca en mi vida. No conozco a los otros señores que trabajan con él. No conozco, salvo al doctor Aullón, por supuesto, a las otras personas que han sido allanadas. ¿Ustedes creen que una persona o que yo soy capaz de influenciar en 7 magistrados con un currículum intachable de la Junta Nacional de Justicia, que por unanimidad nombraron fiscal suprema a la doctora Benavides? Muy bien, y como les había comentado, vamos a empezar con este tema que obviamente ya nos está preocupando porque involucra al Ministerio Público y obviamente también a la ex fiscal Benavides, que lamentablemente se ha visto incursa en este tipo de situaciones. Hoy se produjo el allanamiento a viviendas de 2 personajes importantes, un ex ministro, en este caso el señor Hernán Garrido Leca, ex ministro del gobierno aprista, y obviamente también a un abogado vinculado con estos temas. Pero para que nos dé exactamente las pinceladas de en qué situación se encuentra este exfiscal y obviamente qué tienen que ver estos allanamientos con su situación, hemos invitado al abogado penalista Javier Aguirre. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Señora Maite Vizcarra, muy buenas noches, gracias por la invitación y a sus órdenes. Para entender claramente, estos allanamientos, ¿qué relación tienen con la situación de la exfiscal Benavides? Justo para la conversación con usted, hasta este momento que tengamos la información, formalmente la señora Benavides, la fiscal de la Nación suspendida, no hay una investigación propiamente dicha contra ella hasta el momento, ¿no? Entiendo por su condición todavía de fiscal de la Nación suspendida.
porque quien le tiene que investigar es un par de ella, ¿no? O es el señor Villena, que es el actual fiscal de la Nación, o la señora que acaba de subir, la señora, si no me equivoco, de apellido Espinosa, que uno de los dos va a tener que asumir la investigación contra ella en este caso, como consecuencia de lo que estamos conociendo hasta el día de hoy, digamos, a nivel, digamos, de medio para abajo, no para arriba, ¿no? Porque aparentemente, según lo que es la imputación de la investigación, es ella la que dirige esta organización criminal, ¿no? Entonces, me imagino que en cualquier momento la Fiscalía Suprema correspondiente iniciará la investigación como consecuencia de esto. Pero eso ya depende obviamente de la decisión de los fiscales que en este momento forman la Junta de Fiscales, que son 2, deberían ser 5, pero en este momento solamente hay 2. Claro, y entonces ¿por qué se le está investigando? Perdón, 3, disculpe, 3, con el señor Pablo Sánchez. ¿Y entonces por qué se le está investigando? Por eso le digo, formalmente no se le está investigando. Se le están investigando a los asesores de la señora, ya, el señor apellido Villanueva, el señor Girao, y ahorita no me acuerdo el otro apellido, pero ella formalmente no está investigada, formalmente hablando. En cualquier momento, entiendo yo, la Fiscalía de la Nación, sea con el doctor Pablo Sánchez, sea con el doctor Villena o con la doctora Espinosa, deberían asumir una investigación ya formalmente en contra de ella. Claro. A la fecha no hay nada de eso. Entonces, estos allanamientos son parte digamos, del manejo de una hipótesis que eventualmente podría iniciar una investigación en su contra. Porque en este momento, básicamente, tiene una suspensión, ¿no es cierto? Exacto. Para favorecer el otro tema. Pero ahí hay que aclarar a la audiencia. La suspensión no viene de parte de las investigaciones fiscales. La suspensión viene de parte del procedimiento administrativo que le hizo la Junta Nacional de Justicia. Son cosas diferentes. Una cosa es la investigación penal, como consecuencia de lo que estamos conociendo, por ejemplo, a través de estos allanamientos, y otra cosa es el proceso administrativo disciplinario, que concluyó con la suspensión por 6 meses de la señora fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia. Son cosas diferentes. Exactamente. Y cuando se habla justamente de esta hipótesis de una organización criminal, ¿no es cierto? Que es lo que de alguna manera en algún momento seguramente va a tratar de elaborarse. ¿Cuáles son los supuestos de esa situación para entender bien? Porque últimamente, como decía antes de empezar, a nivel de la opinión pública, escuchamos mucho el término, ¿no? Organización criminal. Y casi como que ahora todos los funcionarios públicos tienen una organización criminal. ¿Qué es exactamente una organización criminal? A ver, el antecedente, para hacer un recuento rápido, el antecedente de esto es lo que antes se conocía como la banda, una banda, ¿no? Pero a partir de los últimos 10, 15 años ese término se cambió y se dijo que es asociación ilícita. No quiero ser contrario, pero luego salió el término organización criminal. Y el problema con esto que ahorita me está preguntando usted es que hay un problema ahorita porque la configuración de este delito es muy, vamos a emplear la palabra, muy teórica, porque dice, basta con que 3 personas se junten, tengan roles y hagan acciones respectivas para cometer delitos. O sea, es muy laxo. Sí, es muy abierto el tema. Y entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos prácticamente 8 años, 10 años, que eso se ha usado para cualquier persona ser imputada de este delito. El ejemplo más curioso, para no ir más allá, es el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, acordémonos, ¿no? Para imputarle organización criminal, la Fiscalía dijo, bueno, él está por el tema de su empresa la empresa que él tenía con Odebrecht, que había hecho sus consultorías, pero como él estaba solo y además él era el único dueño de la empresa, él solo, pero para imputarle organización criminal haya su chofer y su secretaria, son parte de la organización criminal. Para mí es un tema muy curioso de imputar de esa manera a la organización criminal. Y dice, no, pero calza pues dentro de la ley. Le dice que basta con que 3 personas se junten para dar roles y cometer delitos. ¿Qué delito cometió él? El tema del lavado de activos y el tema de la corrupción con él. Entonces, es un ejemplo craso que ahorita para mí Claro, pero es interesante porque basta con que den roles y funciones. O sea, en este caso la secretaria y el chofer. Y por ejemplo, en el caso de la señora Benavides, vamos a tratar de ir al... ¿Cuáles serían esos roles? O sea, estos señores que hoy día han allanado, ¿les habrían dado algún tipo de tareas, objetivos, cometidos? En las investigaciones que conocemos hasta este momento, que deberían ser secretas y reservadas, ya tenemos conocimiento, no está establecido cuáles son los roles, simplemente dicen que son los asesores. Pero ¿cómo ha sido esas asesorías que ellos han brindado a la señora Benavides, que hace que
cometan el tráfico de influencias y sean parte de la organización criminal. Ese es un tema que todavía está en averiguación, en verificación. Por eso es que ahora se tiene la lógica, el allanamiento a estas personas, en este caso al señor Hernán Garrido Leca, al señor Ollón y a otras personas más, para ir investigando y pesquisando qué más van a encontrar para ver este tema del tráfico de influencia y la organización criminal. O sea, estamos todavía en la búsqueda y verificación. Claro. Por eso que estamos en lo que le denominan diligencias preliminares. Todavía no estamos en una etapa de juicio oral, todavía no. Muy importante porque son dos situaciones, el tráfico de influencia y el de la organización criminal, que ambos son, digamos, delitos en los que estaría incursa. Exactamente. Y ahora hay que tratar de buscar los elementos para la probanza de Exacto, verificar toda esta información, confirmarla y para poder ya realmente imputarle un tema concreto a, en este caso, bueno, en el caso de la señora Benavides, al señor Villanueva, su asesor, que es otro asesor de Pedido Girado, y ahorita está apareciendo otras dos personas más, que es el señor Garrido Leca, el señor Ollón y otra persona más. Parece que mañana podemos conocer otra persona más, pasado mañana otras personas más, y no sé hasta dónde vamos a llegar. Claro, pero es interesante porque usted dice que como el delito es muy laxo, como se ha definido, acá lo que es crítico es entender los roles, los cometidos que eventualmente esta persona que lidera estaría dando, y eso se tiene que probar. Habrán puesto escritos, no sé, contratos, en fin, chats, o de qué manera justamente se va a validar ese elemento. Fíjese usted lo que acaba de decir. Justamente estamos por confirmar, validar, verificar, cotejar información. Pero sin embargo, si estamos en una fase preliminar, sin embargo ya estamos pidiendo la detención preliminar de uno de los asesores, el señor Villanueva, que acaba de quedar libre. Entonces la pregunta que siempre, usted mismo ya me lo está diciendo, ¿cómo es eso de que si todavía estamos en fase de verificación, confirmación, para ver a dónde vamos a llegar con el tema de los roles, cómo así le piden la detención preliminar y el juez acepta eso? Exacto, por eso justamente la idea de conversar y aclarar un poco, porque a veces, bueno, un poco la ignorancia, o sea, no se sabe hasta dónde llega este tema, pero acá lo crítico es, como digo, de verificar de qué manera se están estableciendo o no estos niveles de sujeción, dado que es una organización, de alguna manera hay una suerte de los roles, ¿no es cierto? ¿Quién hacía qué cosa? Y eso todavía está por comprobarse. Exactamente. Por eso se llama investigación preliminar. Si estamos en investigación preliminar, no debería haber detenciones preliminares. Ahora, ¿por qué se hace la detención preliminar entonces? Bueno, en mi concepto, en mi criterio, se ha hecho ya, una palabra que la voy a encontrar la palabra más suave, se ha hecho costumbre pedir por la parte de la Fiscalía esto de la detención preliminar en fase de investigación preliminar, donde en organización criminal no sabemos cuáles son los roles. Usted mismo me está preguntando. Entonces, el problema no es la Fiscalía para mí. No es la Fiscalía. La Fiscalía puede pedirle el cielo al juez, puede pedirle el infierno con respecto a una persona, en este caso el señor Villanueva. El problema es el señor juez que acepta esa posición de la Fiscalía y plantea una detención preliminar en etapa preliminar. Ese es el tema. En mi concepto, el problema no es la Fiscalía. Pero el juez puede pedir lo que quiera, pero tiene que sustentarlo y el juez tiene que admitirlo. Y ahí viene el problema. Señor juez, ¿cómo usted acepta una detención preliminar cuando no sabemos cuál es el rol de este señor propiamente dicho? Estamos averiguando. Entonces, ¿para qué lo detenemos? ¿Para averiguar? ¿Hay un exceso de temor que está detrás de estas detenciones preliminares o estas... ¿A qué se refiere usted cuando me pregunta temor? O sea, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué se hace si justamente no corresponde? O sea, tratemos de buscar una lógica más allá, o sea, no debería ser tan, digamos, antojadizo esto, ¿no? Tendría que haber alguna lógica. Exacto, y no tiene lógica. Entonces, si no tiene lógica, ¿por qué el juez entonces permite una detención preliminar en fase de investigación preliminar? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ahora, bueno, lo que pasa ¿qué podría es que... ser lo que el juez valora exactamente para que se dé esta detención en fase preliminar? Claro. Yo pensaría que es un temor a que se fuguen, se escapen, hagan algo con los eventuales indicios. ¿Algo de eso habría? No, lo que en la práctica, lo que realmente ha pasado en los últimos años es que se utiliza todo esto para que la persona sea detenida preliminarmente, el tiempo 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, dependiendo del delito. Y obviamente cualquier persona en esa situación, obviamente no quiere perder su libertad. Y entonces puede ser que en ese lapso... diga, Delaciones. Bueno, sí, yo cometí esto, o yo pude hacer esto, no pude hacer lo otro, y entonces es un medio para
presionar a la persona en la práctica, si se da cuenta. Porque como usted me ha preguntado al principio, ¿no? Pero si no sabemos los roles, ¿cómo vamos a detener a una persona? Y ese es el problema. Ahora, lo que pasa es que en estos casos, como tienen relevancia pública, Claro, entonces política. los jueces, entiendo que se dejan llevar por esa parte, no quiero decir la palabra presión, pero bueno, lo toman en cuenta para tomar esa decisión y hacer la detención preliminar de la persona correspondiente, como el caso del señor Villanueva. Claro, entonces, para entender bien, en este momento está en una fase de investigación Preliminar. Los allanamientos que se han producido están vinculados justamente a ir configurando el caso que está vinculado al asunto de la organización criminal, asumiendo que además que es una cosa muy laxa según lo que nos está comentando, ¿no? Y ahora pues la labor de quienes están haciendo la investigación tiene que ser probar justamente estos roles que, de acuerdo a las investigaciones periodísticas, se están evidenciando a través de las comunicaciones digitales que se han producido. Mire, lo que estamos conversando lleva a lo siguiente, ¿no? No sabemos los roles, sin embargo ya se está avanzando con incautaciones, con detenciones preliminares, y vamos más allá. Leyendo la resolución del juez de esta última incautación, dice, ¿no? Ordeno la incautación de la vivienda, oficina de este abogado, colega de apellido Aullón, este señor exministro, el señor Garrido Leca, y la imputación es por haber intercedido ante la Junta Nacional de Justicia para nombrar a la señora Patricia Benavides y para nombrar al señor de apellido Gerí, que es el jefe actual de control de la Fiscalía de la Nación o del Ministerio Público. Entonces la pregunta que nace es, a ver, un momento. Si el señor Garrido Leca, el señor Aullón, han intercedido para el nombramiento de estas personas ante la Junta Nacional de Justicia, o sea, los 7 miembros, la pregunta se cae madura. ¿Y por qué no están investigados los de la Junta Nacional de Justicia? Si vamos a querer purgando, sabiendo los roles y todo eso, entonces la pregunta que se cae de madura es esa. ¿Cómo es eso que solamente investiga una parte de este tramado donde está una especie de organización criminal y la otra parte no está investigada? Entonces ahí hay un tema que no calza, que no cuadra. Eventualmente es lo que va a seguir. Digamos, vamos a tratar de ir jalando la madeja. Claro. ¿Ese sería el siguiente capítulo? Y debería seguir eso, ¿no? O sea, debería ser la Junta Nacional de Justicia, los 7 miembros investigados por el tema de que han sido influenciados. Claro, van a decir, pero ellos no han cometido tráfico de influencias. Perfecto, no puede haber cometido tráfico de influencias, pero ya podríamos estar hablando una investigación por un tema de corrupción. Porque si han aceptado la influencia del señor Aullón... Asumiendo que se ha producido esa situación, que es lo que hoy día se maneja como hipótesis. Poniéndolo en esos parámetros, entonces tendría que ser investigados también de la Junta Nacional de Justicia. Por eso creo que han sacado hace poco su comunicado precisando eso, porque eso se cae de maduro. O sea, yo trafico, el que trafica influencias en realidad es un estafador, que dice, yo tengo las condiciones, mis contactos, yo llego a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia para nombrar a la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Ahí, en mi concepto, en mi experiencia profesional, es una cosa, hay que investigar más gente, entonces, no solamente basta con ellos. Entonces, ahora hay otra condición. Los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen una prerrogativa especial, no pueden ser investigados por cualquier fiscal. Claro. Bueno, entonces de acuerdo a eso, entonces el siguiente capítulo no va a ser ese. Si seguimos haciendo futurología de esta conversación, entonces eso no se va a producir. No, ¿Qué curso va a tomar? Más bien, ya estamos hablando en términos legales, la consecuencia puede ser que la Fiscalía de la Nación haga su investigación también correspondiente a este punto, porque ellos sí lo pueden investigar a la Junta Nacional de Justicia, porque están en el mismo nivel, según la Constitución. Y la otra consecuencia legal es a nivel del Congreso. El Congreso también podría iniciar una investigación por eso. Pero eso sería todavía hasta marzo, ¿no? Porque ya ahora ya estamos... No, de repente, bueno, al final, como decía, ya entramos en un terreno político, ya me salgo del tema legal. El Congreso puede reunirse, sesión emergente, porque puede ser que hayan sido los de la Junta Nacional de Justicia influenciados por estos señores. Hay que averiguar. Muy interesante, doctor Aguirre. Lo que me queda como resumen de esta charla tan relevante es que la figura de la organización criminal es en sí una figura laxa. Y que evidentemente es muy abierta y que evidentemente pues trae sus trampas. En algunos casos evidentemente es fácil probar que existe esta sujeción, estos roles que se ha indicado, y en otros casos habrá que armar justamente como se diría pues la figura, ¿no? Exactamente. Y esa es la labor de investigación. La figura ya
usando este tema del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público de por sí, de acuerdo con la Constitución y su ley orgánica, ya es una institución organizada jerárquicamente, es una organización. Ya, claro. Lo que pasa es que a estas investigaciones le han puesto el apellido criminal. Bueno, Porque acá habría que ver que esa organización también ha ido más allá de lo que formalmente existe, ¿no? Por ejemplo, los asesores y estas constelaciones que aparecen allí, O sea, ¿no? por eso entiendo yo que es más fácil imputar de esa manera. Ya hay una organización, en este caso el Ministerio Público es una organización, pero a raíz de todos estos hechos, le imputo el apellido criminal, sale el delito de organización criminal. Muy interesante, doctor Aguirre. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, no hemos analizado todavía el tema del tráfico de influencias, que seguramente será otro capítulo. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Y bueno, y después del corte vamos a volver. Muchas gracias. Vamos a volver con el siguiente tema que está vinculado a los temas forestales. Como les decía, es interesante porque hay esta modificación que se está buscando para ver quién va a realizar ahora la zonificación de este tipo de predios en el Perú y cuáles son eventualmente las consecuencias que va a tener en la fauna, en la flora y sobre todo en las poblaciones indígenas que habitan allí. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta para hablar, como habíamos adelantado, de temas vinculados a la deforestación, a la Amazonía. Y queremos entender, en principio, de qué sirven este tipo de regulaciones en el caso de países como el Perú, que tienen grandes bosques amazónicos, pero también poblaciones. Y está con nosotros, personas que viven ahí, la señora Julia María Urrunaga, que es directora de la Agencia de Investigación Ambiental EIA. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Julia María. Buenas noches, Maite, mucho gusto, gracias. Bueno, como te decía antes de empezar, ¿para qué sirven este tipo de regulaciones forestales, zonificar? ¿Por qué es necesario zonificar la Amazonía, partirla en predios? Explícanos para todos los que nos están viendo. Claro, mira, la ley forestal en realidad es una ley marco que lo que busca es hacer un mejor uso, un uso más sostenible de los recursos forestales del país, ¿no? Entonces, normalmente hablamos de la Amazonía, pero en realidad no solamente tenemos Amazonía, tenemos otros tipos de bosques también. Tenemos en la zona andina, tenemos bosques secos, tenemos diferentes tipos de bosques, pero sí tenemos una tendencia como país de enfocarnos, pensamos bosque, pensamos en Amazonía, ¿no? Pero la idea de este tipo de regulaciones es tratar de definir cuáles van a ser las pautas para decidir en qué área de bosque puede ser removida o deforestada para reemplazarla por otra actividad económica, ¿no? Y hay una serie de criterios para eso, no solamente el tema de conservación per se, pero también que los suelos de los bosques son diferentes y se tienen que hacer estudios para ver cuáles de estos suelos realmente van a ser óptimos para la agricultura. Ya. Porque si no haces este tipo de estudios, no solamente el problema es la deforestación, sino que también puede que termines invirtiendo recursos limitados, sobre todo cuando se trata de pequeños productores, de producción casi familiar, ¿no? Entonces, claro, no se trata de evitar que estos pequeños productores inviertan su tiempo y sus recursos en tierras que no van a realmente a ser productivas para la agricultura, ¿no? Entonces, esa parte del motivo es, como te digo, tratar de conservar y encontrar cuáles son las mejores formas para tener un uso más sostenible de los bosques que beneficia a todos los peruanos y por otra parte, cuáles son esas secciones de bosque que está bien que sean reemplazados por otra actividad económica. Y entonces hay, diríamos, una suerte de, en inglés es el trade-off, o sea, una suerte de ponderación que hay que hacer. Exacto. Y quien tiene que hacer la ponderación tiene que ser una organización técnica, ¿no es cierto? Sí, y tiene que haber además diferentes autoridades, diferentes oficinas del Estado, porque lo que se necesita, como tú dices, es una ponderación y además una evaluación de diferentes especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el Ministerio de Agricultura, obviamente, pero dentro del Ministerio de Agricultura tienes a la Autoridad Forestal, el CERFOR, o tienes a la Autoridad del Agua, o tienes también al MINAM, obviamente, porque en este tipo de decisiones, en todas las decisiones que tienen que ver con el uso de los bosques, con el uso de los recursos naturales, el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, es el que tiene que dar la voz y la pauta técnica
sobre cómo hacer un uso sostenible y qué decisiones tomar, ¿no? Porque siempre Claro. hay ahí un costo de oportunidad, obviamente. Ujú. Entonces, hoy es así. Quien hace este tipo de zonificaciones o eventualmente define en qué momento es un bosque y en qué momento puede tener un uso más productivo es el Ministerio del Ambiente, del Medio Ambiente. En realidad es una... hay diferentes pasos y diferentes procedimientos y en diferentes momentos entran diferentes autoridades, pero la idea es que cada una cumpla justamente su función. Y hay varios pasos en los que algunas de esas autoridades tienen opinión vinculante, ¿no? O sea que su opinión es la que va a mandar sobre la decisión, ¿no? Y esa es parte del problema con esta modificación, si quieres ya que pasemos a esa parte. Claro, justamente porque la modificación que se está planteando es que se le quita algunas prerrogativas, por ejemplo, al MINAM, y entonces ahora ya no es el encargado del MINAM, sino ¿quién? Ese es el problema, ¿no? O sea, no se puede sacar al MINAM de estas decisiones tan importantes. O sea, justamente ¿para qué tenemos un Ministerio del Ambiente si no es para poder dar la pauta en estos procedimientos, ¿no? Entonces, se le está retirando de algunas decisiones, se le está quitando la fuerza de opinión vinculante en otras decisiones, se está eliminando ciertos procedimientos, ¿ya? Como el requisito de la zonificación forestal. Se está suspendiendo nuevamente hasta por 3 años, que es un proceso que ya está absolutamente retrasado, o sea, que ya tendría que haberse cumplido en las diferentes regiones del país. Y la parte más peligrosa, la que más está preocupando en este momento a sociedad civil y ha generado todas estas protestas, tiene que ver con la eliminación de procedimientos para permitir que áreas que hayan sido deforestadas ilegalmente puedan legalizarse. O sea, áreas que en ese momento no podrían legalizarse con la legislación actual, porque tú para poder legalizar, para poder hacer un cambio de uso de suelo, que significa que es cuando identificas una zona en la que quieres operar, tienes acceso legal a la zona, ya sea a través de un proceso de titulación o cualquier procedimiento que competa, y luego tienes que hacer estudios de suelos, como te decía hace un rato, para ver que ese suelo va a ser productivo realmente, y luego tienes que pedir una autorización de cambio de uso, o sea, que una autoridad te permita remover ese bosque para instalar otra actividad, que tiene ciertos requisitos además. Por ejemplo, tú, según la ley, nunca puedes deforestar, nunca puedes remover más del 70% de los bosques. Siempre tienes que mantener un porcentaje de mínimo 30% en pie, porque eso tiene que ver con corredores biológicos y conservación. Esta norma lo que está haciendo es decir, básicamente, todo lo que se ha deforestado hasta ahora, vamos a legalizarlo todo por igual. O sea, ya no va a haber un 30%. No, ni siquiera el 30%, porque lo que está diciendo la norma tiene varias contradicciones, en realidad, o sea, es bien confusa. Dice que lo que esté deforestado, donde no haya cobertura boscosa, puedes usarlo tener permiso productivamente. para... No, o sea, donde tú ya has deforestado, puedes ahora obtener permiso para legalizar esa operación. Ya. Entonces, de ahí podemos pasar ahora a por qué hay algunos casos en los que es necesario dar apoyos Otro especiales del Estado, pero nunca debió hacerse o nunca debería haberse hecho, y esperamos que se retroceda en esto, una legalización a todo el mundo por igual, sin considerar cuáles han sido los atenuantes o los agravantes del caso, ¿no? Claro, porque acá lo que parece que es evidente es que se tiene que hacer con criterios técnicos y tendría que existir alguien que justamente dé esta opinión y no sea tan discrecional. ¿Quién tendría que hacer? O sea, en esta nueva modificación, ¿quién va a hacer esto? En la modificación no queda claro, la verdad. Es bien confuso el proceso y, como te digo, hay información incluso contradictoria. Pero el problema principal acá es que, la justificación que se está dando, ¿no? Desde la CONFIEP, desde ADEX, desde la Sociedad Nacional de Industrias, que son los que han estado haciendo el lobby más fuerte, justamente el 13-14 de diciembre. Para que a favor de la modificación. A favor de la modificación. Son los que exigieron al Congreso que esto entrara en agenda, porque no estaba en agenda. Lo que ellos dicen es que esto es un requisito indispensable para que el Perú pueda seguir exportando a Europa. ¿Por qué? Porque la Unión Europea
ha dado una norma por la cual que busca reducir su impacto sobre la deforestación en el mundo, ¿ya? Entonces lo que ellos están diciendo es: no vamos a seguir comprando productos que estén generando deforestación ilegal, según las leyes del país de origen. Entonces, si tú estás operando ilegalmente en el país, no vamos a recibir tus productos, ¿no? Lo que se busca es que los países puedan diferenciar al legal del ilegal y ahí sea un incentivo para trabajar legalmente, obviamente, eso es lo que se busca. Pero lo que se está haciendo acá es legalizar a todo el mundo. O sea, como hay un problema, porque hay una gran cantidad de producción que tiene un origen ilegal, es que esto es como una trampa, una burla al objetivo de la norma. Está muy interesante, Julia María, lo que estamos planteando hasta ahora. Yo quisiera dejarte una pregunta, pero la vamos a hacer después del corte, y está vinculada a los compromisos internacionales que el Perú también tiene para justamente evitar la deforestación. Pero no se vayan, porque eso lo vamos a ver después con otro invitado. Estará con nosotros también, se va a unir a la charla Manuel Inuma, que es un defensor ambiental, además parte de las poblaciones indígenas. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en el set con Julia María Urrunaga, ella es directora de la Agencia de Investigación Ambiental EIA, y ahora se nos va a unir también Manuel Inuma, que es un defensor ambiental de Santa Rosillo de Yanayacu. Y antes de empezar a darle a él el pase, Julia María, habíamos dejado la pregunta, ¿no? El Perú tiene obligaciones internacionales vinculadas también a evitar la deforestación. Ahora ha habido una participación importante en la COP. Se ha hablado de un fondo que justamente está vinculado a este tipo de medidas y, bueno, hay una serie de acuerdos bilaterales, este tema del REDD+ con Noruega, con Alemania, pero en el medio está también la situación de los propios defensores indígenas, como es el caso también del fallecimiento del hermano del señor Manuel Inuma, que se ven completamente desprotegidos en la lucha justamente por este tipo de causas. Mira, por supuesto, o sea, además de todas las obligaciones que el Perú tiene para detener y evitar la deforestación, lo más importante es la protección a los defensores ambientales, ¿no? O sea, lo más importante de todo esto es que la deforestación ilegal mata, que la tala ilegal mata, que estas actividades ilegales asesinan, no solamente destruyen bosques, ¿no? Y que el Estado, que el Congreso pase una norma que legaliza a toda esta deforestación ilegal que los hermanos indígenas vienen peleando y por las que vienen siendo asesinados, es realmente un insulto a todo el pueblo indígena y sobre todo a todos estos líderes, a estos defensores ambientales que han sido asesinados, ¿no? Sí, vamos a darle ahora la bienvenida a Manuel Inuma, que está con nosotros. Buenas noches, Manuel, gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos conocer tu opinión acerca de este tipo de modificaciones que se están planteando al actual régimen que está vinculado a evitar la deforestación o en todo caso la zonificación forestal. Buenas noches. Buenas noches, señor periodista. Buenas noches, nuestra nación. Bueno, estoy acá para hablar acerca de nuestros bosques primarias, que estemos viendo que nuestro mismo Congreso está promoviendo la deforestación, está promoviendo el amenazo tan grande a la Amazonía. ¿Tú consideras? Por eso, sí. Por eso hacer un llamado a la presidenta Dina Boluarte, al ministro del Ambiente, al ministro de Justicia, al ministro del Interior. ¿Para qué? Para que haya resultados de la captura de los responsables de la muerte de Lapo Quinto y Inuma Alvarado, que a la fecha no hay ningún responsable. Es preocupante porque hasta la fecha hay 33 defensores indígenas. Manuel, tú has tenido ocasión de un poco entender el tipo de modificación que se está haciendo ahora. Se plantea que como nos comentaba acá Julia María, la experta que tenemos, que hay
proporciones de la tierra allá en la Amazonía que están dedicadas justamente al cultivo de café, de cacao, que eventualmente también tiene que ver con población que tú lideras, pero que como no se hace siguiendo algunos elementos, como por ejemplo que sean formales, no van a tener mercado en Europa, que es un poco el sentido de hacer esta modificación. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿a ustedes les parece que es importante que se legalicen las parcelas sobre las cuales ustedes cultivan, pero que podría eventualmente hacerse de una manera mucho más directa, sin tener que hacer una modificación tan grande a todo el sistema ecológico que ustedes tienen a su alrededor? Es un homicidio. Es un homicidio de las parcelas, de ustedes, del medio ambiente. Es un homicidio de las parcelas porque nosotros estemos conservando nuestros bosques. Para nosotros es un gran amenaza que el Congreso, ¿cómo piensas que el Congreso puede hacer tanto amenaza a la Amazonía? Si sabemos muy bien que el Estado está recibiendo muchísimo dinero de las Naciones Unidas por la conservación. Qué pena, qué traición lo que nos está haciendo el Estado peruano. Por esta razón, hay mucha amenaza, mucho crimen, que a base de eso, los deforestadores, las empresas madereras. Entonces, ¿qué está pasando con el Estado? Que nosotros, pues, por defender nuestras tierras, nuestros bosques ancestrales, que estos bosques son bosques primarios, que son bosques que es un mercado, es nuestra casa, es nuestro oxígeno, es la vida. ¿Por qué no decir? Estos bosques primarios no es solamente para el Perú, es para el mundo entero. ¿Por qué razón entonces estamos aquí como defensores ambientales? Estamos al frente, estamos dando nuestras vidas por nuestros bosques. Entonces, ¿qué pues está pasando con el Congreso? Tenemos 2 congresistas de San Martín. Estos congresistas, ¿qué pues está pasando? Dando este voto, dando a favor de los depredadores forestales, que nos van a dejar sin bosque. ¿Puede ser así? Pues señora periodista, por favor, que no vamos a permitir que nosotros como defensores ambientales vamos a dar vida por nuestros bosques, vamos a morir luchando hasta la muerte. Como dijo el Apo Quinto y Numa Alvarado, ha luchado, ha dado su vida, ha dado su sangre y no nos vamos a cansar de avanzar. Sí, Manuel, ojalá no lleguemos a ese nivel y para en todo caso ir redondeando la idea, Julia María, tú nos decías que esta norma tiene detrás el objetivo de ayudar curiosamente, a los pequeños productores de café y de cacao, que eventualmente son, como Manuel, o que están justamente en torno a su liderazgo, pero que al final la norma no plantea eso, sino que se extiende y de alguna manera afecta mucho lo que justamente está reclamando Manuel, zonas que están vinculadas a especies naturales, que eventualmente no se van a poder reproducir otra vez. Explícanos un poco si es que se puede o no discriminar de manera más adecuada ese tipo de protección, o eventualmente la exigencia de que se puedan formalizar parcelas más pequeñas y no hacer que obviamente se genere todo este tema de confusión. Claro, mira, acá se está usando como pretexto a los pequeños productores para dar una ventana de legalización total que incluye a todo el mundo, a los grandes también, ¿no? Y ese es el problema. Porque una cosa es que tú tengas un pequeño productor que de repente no hizo el estudio de suelos porque no tenía los fondos o no sabía qué requisito tenía que cumplir para hacer la pequeña chacra porque tiene de repente 15 hectáreas, 5 hectáreas, 20 hectáreas que se producen familiarmente, ¿no? Pero que en el mismo saco se quiera meter a empresas que manejan miles de hectáreas, que tienen abogados carísimos, que tienen equipos técnicos que conocen completamente toda la legislación y que no han cumplido con las normas solamente porque no les ha dado la gana y por corrupción. Eso es un abuso y además se va a terminar perjudicando también a estos pequeños productores porque se está promoviendo un mercado de terrenos en este momento. O sea, lo que está haciendo esta norma es generar más deforestación de modo inmediato, se está generando especulación sobre terrenos. Pero yo lo que quisiera acá plantear además es que se está queriendo decir que este es un enfrentamiento entre los productores y las ONGs ambientalistas. ¿Ya? Y esto no es así, esto no es verdad. Como tú ves, el hermano Inuma
está y representa en realidad la posición también, o comparte la posición con las organizaciones indígenas del país, que lo que dice que están en contra de esta norma porque entienden que esto va a favorecer a todos esos invasores ilegales que les están invadiendo sus territorios y que les están cobrando la vida. Y además también es importante mencionar que también se están oponiendo la Confederación Nacional Agraria. También ha sacado un comunicado oponiéndose a esto. Y también el gobierno regional de Loreto está opuesto a esta norma, ¿no? Lo que nos llevamos de esta charla, y les quiero agradecer a ambos, a Julia María Urunaga y obviamente también a Manuel Inuma, es que es un tema complejo, hay que entender bien el objetivo y seguramente volveremos al mismo. Les agradezco mucho y a ustedes también pedirles que nos informemos más de esos temas que en realidad no solamente tienen que ver con la parte productiva, sino también con la parte sostenible. Ya volvemos después del corte. Bueno, tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho y nos vemos mañana. Como siempre, compartan esto y si les ha gustado, un like. Nos vemos mañana.